Mm, Imaginemos la escena. Se firma un contrato que, bueno, parece perfecto. El acuerdo es claro, las condiciones son justas, apretón de manos, todo en orden. Pero meses después salta la bomba. Se descubre que una de las personas que firmó no tenía la capacidad legal para hacerlo. ¿Y ahora? ¿Qué? Se pulsa un botón de autodestrucción y el contrato se desvanece como si nunca hubiera existido. ¿Y qué pasa con la otra persona? La que invirtió dinero y confianza, actuando de buena fe. Este es el campo de minas que vamos a explorar hoy, guiadas por un análisis muy detallado del derecho civil colombiano. Y que nadie se asuste, no se trata solo de artículos y leyes. Es un choque de trenes entre principios fundamentales. Los documentos que tenemos delante lo describen como un triángulo jurídico en tensión constante. En un vértice, la necesidad de proteger a la persona más vulnerable. En otro, la seguridad que todos necesitamos de que los contratos se cumplen. Y en el tercero, la confianza de quien entra en un negocio sin la más mínima sospecha de que hay un problema de base. Nuestra misión hoy es meternos en el meollo de este dilema y entender cómo el sistema legal colombiano intenta hacer malabares para que la balanza no se rompa. Vale, vamos a meternos en faena. La idea central que plantea el análisis es que esto no es una cuestión de blanco o negro, sino una tensión constante. Por un lado, tenemos el Código Civil, que es como la vieja guardia. Reglas claras, casi matemáticas. Si falta un requisito, el acto es nulo. Y punto. Pero por otro lado, irrumpe la Constitución, y según el texto lo pone todo patas arriba. Exacto. Lo de patas arriba es una buena forma de verlo. La Constitución colombiana de 1991 es un antes y un después. No es solo una lista de derechos, ¿eh? Impregna todo el sistema legal con principios como la dignidad humana y, sobre todo, la buena fe. Esto obliga a los jueces a dejar de ser meros aplicadores de fórmulas. Ya no pueden coger el Código Civil y aplicarlo de forma mecánica como si fuera un programa de ordenador. Espera un momento, porque eso que dices suena un poco caótico. Si un juez puede empezar a matizar el Código Civil basándose en principios tan abstractos como la dignidad humana, ¿no se corre el riesgo de que cada uno interprete la ley como quiera? ¿No crea eso una inseguridad jurídica tremenda? Justo lo contrario de lo que busca uno de los vértices de ese triángulo. Esa es la pregunta de millón y el núcleo de todo el debate. No se trata de que un juez pueda ignorar la ley, para nada, sino de que debe interpretarla a través del filtro de la Constitución. Lo fascinante que describe el análisis es el cambio de mentalidad. Se pasa de una visión puramente sancionadora, se incumplió la regla X, por tanto el castigo es la nulidad, a una visión protectora. El juez se pregunta, ¿cuál es la solución más justa aquí? ¿Cómo protejo al incapaz, que es el objetivo principal, sin aniquilar por completo al tercero que confió legítimamente en que todo era correcto? La Constitución no le da al juez una varita mágica, pero sí le da una brújula moral y jurídica para ponderar las consecuencias. A ver si lo pillo. Entonces, no es que se anule la regla del código, sino que antes de aplicar el castigo de la nulidad, hay que mirar el destrozo que puede causar y ver si se puede modular. Precisamente, obliga a una lectura que busque la garantía de los derechos, no solo el cumplimiento ciego de la norma. El objetivo es proteger a la parte débil, sí, pero sin que el remedio sea peor que la enfermedad y se cargue la estabilidad de todo el sistema. Y para lograr ese equilibrio tan delicado, el sistema colombiano, como bien señala el texto, tiene una herramienta clave. No trata todas las incapacidades por igual. Claro, supongo que la clave de todo está en saber exactamente quién cae en cada categoría. ¿Cómo se traza esa línea? Porque imagino que las consecuencias serán radicalmente distintas. Radicalmente. Esa es la arquitectura del sistema. Para que se entienda bien, podemos usar una analogía. Pensemos en los contratos como si fueran edificios. En este escenario, la primera categoría, la más grave, es la incapacidad absoluta. Esto sería como construir un edificio sin cimientos. Sin cimientos. O sea, un desastre garantizado. ¿Quién entraría en esa categoría? Pues personas que, legalmente, se considera que carecen por completo de la capacidad para dar un consentimiento válido. Piensa en alguien con una discapacidad mental muy severa que le impide comprender el alcance de sus actos, o un niño muy pequeño. El derecho no es que considere su consentimiento defectuoso, es que considera que simplemente no existe. Es un espejismo. ¿Y la consecuencia de construir ese edificio sin cimientos es? La demolición total es lo que se conoce como nulidad absoluta. Y esto es fundamental. El acto se considera como si nunca hubiera existido. Nació muerto, jurídicamente hablando. Da igual lo bonito que sea el edificio por fuera o que alguien lo comprara de buena fe.
La estructura tiene un fallo catastrófico desde el origen y es tan grave que la protección va más allá de la persona. Se protege el orden público, la seguridad de todas las construcciones. Por eso, un juez, si ve un edificio así, puede ordenar la demolición de oficio, sin que nadie se lo pida. Entendido. Demolición inmediata. Esa es la opción nuclear. Pero me has dicho que hay más categorías. ¿Cuál es el siguiente nivel de defecto de construcción? El siguiente nivel es la incapacidad relativa. Siguiendo con la analogía, esto no sería un edificio sin cimientos, sino uno con un defecto importante en la fachada o en la estructura, pero que es reparable. Hablamos de personas que tienen cierto discernimiento, pero que la ley considera que aún necesitan protección. El caso típico es un menor de edad que ya es adolescente, o una persona declarada pródigo por malgastar su patrimonio. Entienden lo que hacen, pero la ley exige que actúen con la supervisión de un representante, como sus padres o un curador. Vale, ¿y si el adolescente firma el contrato de venta de un piso sin que sus padres lo sepan? ¿La consecuencia no es la demolición? No, y ahí está el quid de la cuestión. La consecuencia es la nulidad relativa. A diferencia de la absoluta, esta no protege el orden público de la construcción. Ajá. No nació muerto, sino enfermo. Y como una enfermedad, a menudo se puede curar. El acto es anulable. Esto significa que el propietario, el incapaz, a través de su representante, o él mismo cuando alcance la mayoría de edad, puede decidir qué hacer. Ah, o sea que tienen la opción de reparar el edificio. Exacto. Pueden sanearlo o convalidarlo. Por ejemplo, los padres pueden ratificar el contrato que firmó el hijo. O el propio hijo, al cumplir 18 años, puede decidir que el negocio le pareció bien y confirmarlo. O por el contrario, pueden pedir la demolición, es decir, que se declare nulo. Es una solución infinitamente más flexible y se adapta mejor a la realidad. Tiene todo el sentido. Me queda una duda. El análisis mencionaba una tercera figura, las incapacidades especiales. ¿Dónde encaja eso en la analogía del edificio? Esa es una figura diferente. Aquí la persona es plenamente capaz, sus cimientos y su estructura son perfectos. El problema no es la persona, sino el acto concreto que quiere realizar. La ley le prohíbe realizar una operación muy específica, normalmente para evitar un conflicto de intereses flagrante. El ejemplo de manual es el tutor que tiene prohibido comprar los bienes de la persona que está bajo su tutela. Aquí la consecuencia suele ser, de nuevo, la demolición total, la nulidad absoluta, porque lo que se está violando no es una norma para proteger al constructor, sino una regla de urbanismo fundamental para toda la ciudad. Volvamos a nuestro comprador del edificio sin cimientos. La persona que firmó el contrato con el incapaz absoluto, ¿qué pagó? ¿Que quizás hasta se mudó? ¿El que actuó de buena fe? Ya me ha quedado claro que su buena fe no salva el edificio de la demolición. Pero eso es durísimo. ¿Significa que su honestidad no le sirve para absolutamente nada? Lo pierde todo y ya está. Aquí está la paradoja y el punto más delicado. El derecho protege la confianza de quien contrata, pero está dispuesto a sacrificarla por completo para proteger a alguien que ni siquiera entendía lo que firmaba. Es una elección brutal, donde la protección del más vulnerable gana por goleada, y eso nos dice mucho sobre las prioridades del sistema. Ahora bien, que la buena fe no salve el contrato no significa que sea irrelevante, ni mucho menos. Entonces, ¿en qué le ayuda? Si el contrato es nulo, es nulo. No le ayuda a quedarse con el edificio, pero le ayuda y mucho a la hora de gestionar los escombros. Influye enormemente en las consecuencias patrimoniales, en lo que técnicamente se llaman las restituciones. Las restituciones. ¿Te refieres a devolver el dinero y ya está? Ojalá fuera tan simple. Ahí es donde la buena fe se convierte en la calculadora del juez para que el desenlace sea justo, porque devolver el dinero es solo el principio. Imagina que nuestro comprador de buena fe, antes de saber nada, invirtió 30.000 euros en reformar la cocina y los baños de la casa. Pierde ese dinero. O imagina que la propiedad era un local comercial y durante un año estuvo cobrando un alquiler. Tiene que devolver todos esos alquileres. Claro, es un lío tremendo. Pues ahí es donde la buena fe entra a jugar. Un juez, al ver que el comprador actuó de forma honesta y diligente, puede decidir que el incapaz o su familia deben compensarle por las mejoras necesarias que hizo en la propiedad. O podría determinar que no tiene que devolver todos los frutos, los alquileres, que percibió mientras duró su posesión pacífica. En resumen,
La buena fe no valida el acto, pero es el criterio clave para que el juez equilibre las cuentas del desastre y que el resultado no sea devastador para quien actuó honestamente. O sea que el análisis es una advertencia muy seria, sobre todo para los profesionales. Para un abogado, un notario, no basta con que la gente parezca normal. Tienen que hacer una labor casi de detective para verificar la capacidad. Porque si no lo hacen, la buena fe de su cliente le ayudará a mitigar las pérdidas, pero no le salvará del problema de fondo, que se ha quedado sin contrato. Totalmente. El texto lo deja clarísimo. Es una llamada a la diligencia profesional. No comprobar estos elementos no es un despiste, es una negligencia. Y en el mundo real, más allá de un juzgado, ¿cómo se gestionan estos marrones? Porque un juicio para determinar todo esto puede durar una eternidad. El documento mencionaba soluciones alternativas. Sí, y es un punto crucial. Aquí entran los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MASC, como la conciliación o la mediación. Son una válvula de escape. Pero a ver, si volvemos a nuestro edificio sin cimientos, el que está condenado a la demolición sí o sí, ¿qué sentido tiene sentarse a conciliar? Para negociar quién recoge los escombros. Si el juez va a declararlo nulo de todas formas, parece una pérdida de tiempo. Justo para eso. Precisamente para negociar sobre los escombros. La validez del contrato es innegociable en caso de nulidad absoluta, es cierto, pero todo lo demás de lo que hemos hablado, la devolución del precio, la compensación por las mejoras, qué pasa con los alquileres cobrados, una posible indemnización por los perjuicios causados, todo eso es perfectamente negociable. En una conciliación, las partes, con ayuda de un tercero neutral, pueden llegar a un acuerdo sobre las consecuencias económicas de forma mucho más rápida, barata y creativa que un juez. O sea que se acepta la demolición, pero se pacta una salida digna para el comprador de buena fe. Exacto. Siempre y cuando se respete el interés superior del incapaz y las normas de orden público, hay un margen enorme para encontrar una solución que minimice el daño para todos. Es una vía infinitamente más pragmática y eficiente. Entender bien todo este régimen, tanto la teoría como la práctica, es vital. Piensa en la cantidad de situaciones que afecta: compraventas, hipotecas, herencias, creación de empresas. Un error en la verificación de la capacidad puede provocar un tsunami económico. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran conclusión de todo este análisis, ¿cuál dirías que es? La idea principal es que no hay soluciones de talla única. El derecho colombiano ha diseñado un sistema bastante sofisticado, con diferentes niveles de protección que se adaptan a la gravedad de la situación. No uso un mazo para matar moscas. Es un sistema con varios cortafuegos, por así decirlo. Eso es, la nulidad absoluta, la demolición, es el cortafuegos de máxima seguridad. Se reserva para los casos más graves, donde el consentimiento es una ficción, y protege al incapaz y al sistema por encima de todo lo demás. En cambio, la nulidad relativa, la opción de reparar el edificio, es una salida de emergencia mucho más flexible para situaciones donde hay un discernimiento parcial y donde es posible arreglar el problema sin tener que demolerlo todo. ¿Y dónde deja eso a nuestro tercero de buena fe? Como decíamos, no es el héroe que salva la situación. Su buena fe no es una llave mágica, pero sí es el factor que el juez usa para equilibrar la balanza de las consecuencias. El gran desafío del sistema, como recalca el análisis, es mantener ese equilibrio casi imposible. Proteger al vulnerable sin destruir la seguridad y la confianza que todos necesitamos para que la economía y la sociedad funcionen. Clarísimo. El análisis se centra mucho en qué ocurre una vez que el problema ya ha estallado. Y esto me deja con una pregunta que me inquieta, sobre todo pensando en el futuro. En un mundo cada vez más digital, donde los contratos se firman con un clic, a distancia, a menudo con avatares o sin siquiera ver a la otra persona, ¿cómo se adaptan las leyes para verificar la capacidad antes de que surja el problema? ¿Cómo sabemos si al otro lado hay un adulto capaz, un adolescente o incluso una inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos sin crear barreras tecnológicas o burocráticas que hagan imposible la vida cotidiana? Es un reto mayúsculo para el derecho del siglo XXI.